¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de tratamientos térmicos. En este caso me va a tocar explicarles lo que es tratamientos termoquímicos. Les había comentado que los tratamientos termoquímicos en realidad se genera un cambio en su composición química para poder modificar sus propiedades mecánicas, en este caso la dureza. Los tratamientos térmicos se recomiendan cuando hay piezas que están expuestas a fricción, o sea que hay piezas que están en contacto con otra pieza metálica, en este caso los engranes. Los engranes tienen contacto entre dientes y esos dientes deben de tener la superficie más dura que el núcleo. Entonces, un tratamiento termoquímico lo que va a hacer es aumentar el porcentaje de carbono en la superficie. Se puede aplicar la forma inversa, también le podemos quitar para ablandarlo, pero lo más aplicado en la parte industrial es el endurecimiento de la superficie nada más. ¿Y cómo se va a hacer el endurecimiento? Pues recordando que si aumentamos la composición química, especialmente el porcentaje de carbono en la superficie, pues va a tender a endurecerse o a incrementar la dureza en la superficie. Esta diapositiva ya se las mandé en una sesión anterior. Nada más quiero darles un recordatorio de que los tratamientos termoquímicos se llevan en estado transitorio. Aquí está un ejemplo en estado estacionario. En el estado estacionario lo que vamos a hacer es que la concentración de la superficie inicial la vamos a cambiar en función del espesor, pero no tomando en cuenta lo que es el tiempo. En realidad, un proceso en estado estacionario, cuando no se contempla el tiempo, no es muy aplicado en la parte industrial. Lo que nos interesa ver es el comportamiento de cómo se va a ir incrustando ese porcentaje de carbono en la superficie, pero tomando en cuenta lo que es el tiempo. Para eso vamos a ver, todo se lleva por un concepto llamado difusión o por un proceso llamado difusión. Difusión me refiero a que los átomos de carbono se van a incrustar en la superficie cierto espesor. Entonces aquí les muestro cómo se está comportando un proceso en estado transitorio. Nosotros estamos bombardeando con un gas que tiene cierto material, en este caso podemos decir que es carbono, en la superficie de una concentración inicial que el material tiene de llegada. Vamos a llegar a una concentración C subíndice X, que significa que la concentración ya penetró cierto espesor hasta llegar a una concentración en la superficie final. De la concentración inicial a la concentración final pasó de un tiempo T1, de un tiempo T0 a un tiempo T1 y después de un tiempo T1 a un tiempo T2. O sea, transcurrió un intervalo de tiempo. Significa que este proceso está incluyendo lo que es el tiempo que se va a tardar en incrustarle cierto espesor de material a la superficie por el proceso de difusión. De aquí surge una ecuación diferencial que ustedes ya la vieron en la sesión anterior, en el video anterior que les envié, donde el diferencial de concentración respecto a un espesor con respecto al tiempo va a ser igual a la diferencial con respecto de X del coeficiente de difusión, que es D por el cambio de concentración con respecto al espesor. Es una ecuación diferencial de primer orden. Si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación de primer orden, tendríamos que resolverlo para cada proceso, para cada tiempo, para cada hora, para cada temperatura. Sin embargo, para evitar estar solucionando esta ecuación, nos vamos a basar a través de una tabla que nos da los resultados aproximados de esta ecuación diferencial, que se llama la función error. La solución en función de la función error queda de la siguiente manera, que es la solución general de la ecuación diferencial inicial, la que les mostré en la diapositiva anterior.
y va a quedar la ecuación general para calcular o para determinar cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos segundos vamos a mantener la pieza dentro del horno bañada con carbono, modificando la presión atmosférica y elevándola hasta la temperatura de austenización para que esa concentración penetre cierto espesor. Esta es la ecuación que rige la ecuación diferencial lineal. Entonces, la ecuación diferencial es la siguiente. CS se refiere a la concentración superficial del elemento en la superficie. CO significa la concentración inicial. CS, pues ya lo muestré, la concentración en la superficie del elemento del gas que se difunde en la superficie, y CX pues va a ser lo que es la concentración que penetró cierto espesor. Conociendo esos valores va a ser igual a la función ERF, que es la función error, que está en función de X, donde X es el espesor sobre 2 por raíz de D, que es la coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión ya es una constante que va a depender de la temperatura. O sea, ¿a qué temperatura voy a llevar la pieza dentro del horno? Recuerden que el horno que se usa en tratamientos termoquímicos no es igual que en tratamientos térmicos. En tratamientos térmicos se usa una mufla o un horno convencional, y en un tratamiento termoquímico se usa un horno de inducción donde vamos a modificar la presión atmosférica. T es el tiempo y R pues es la función error, que la vamos a determinar de tablas. Si ustedes observan, esta es la tabla de la función error. Esta es una parte de una tabla de la función error, hay más valores. Significa que ERF vale 0, 0.028, 0.056. Ustedes están observando que ERF está en función de Z. Significa que Z es todo lo que está dentro de la función error, que es X 2 entre 2 sobre raíz de D por T. Ese es Z. Si yo conozco la función error, puedo saber cuánto vale CS menos CX entre CS menos CO. Entonces, si la función error, conociendo el valor de la función error, puedo conocer Z. Conociendo Z, puedo conocer el valor de la función error. Y estas tablas nos van a servir, o esta tabla nos va a servir para determinar lo que es cuánto tiempo necesitamos para que penetre cierto espesor de carbono dentro de la superficie y endurecer el material. Para pues avanzar más rápido, ya tengo solucionado o ya tengo resuelto un problema. Les voy a mostrar el siguiente problema. Si ustedes observan, se trata a 850 grados. Estos 850 grados, como dice el enunciado, va a depender del porcentaje de carbono. Recuerden que esos 850 grados está en la zona de austenización, en la parte de la figura que parece un rombo del diagrama hierro-carbono, y va a depender del porcentaje de carbono. Recuérdenlo, eso ya lo hemos visto en las clases. Y dice que es una aleación con una concentración inicial uniforme de 0.25%. Los que fueron a la visita industrial, recuerden que podemos medir la concentración de la superficie del material de llegada. Eso lo hacemos con un espectrómetro. Eso lo mencionaron mucho en la empresa. Entonces esa concentración inicial la podemos conocer haciéndole un análisis químico. En este caso pues ya nos los da de dato que es 0.25. Si la concentración de carbono de la superficie se lleva y se mantiene a 1.20, ¿cuánto tiempo se necesita para conseguir un contenido de 0.8% a 0.5 de profundidad? ¿Qué significa? Que pues, nos está dando la concentración inicial, la concentración que queremos penetrar y la concentración total de la superficie. Recordando un poquito
que la concentración S de esta ecuación, vamos a ver, esta concentración, esta de aquí, corresponde a la que ya vamos a tener cuando ya penetró el gas. En este caso, en la superficie se mantiene a 1.20, por eso es 1.20. Después dice que la concentración inicial, cuando le hicimos el análisis de espectrometría, vale 0.25. Eso también nos los da como dato. Si no nos los da como dato, nosotros podemos hacer un análisis químico que va a corresponder a esta parte de la ecuación. Y queremos que penetre 0.80 a 0.5 milímetros de espesor dentro del espesor. 0.5 dentro del espesor. Entonces significa que estos 0.5 milímetros debe de penetrar 0.8% de concentración de carbono. Recuerden que se usa un gas. En la literatura o en la diapositiva anterior, pues ya les mostré qué tipo de gases hay para poder llevar a cabo un tratamiento térmico de cementación o carburación. Pero en realidad se conoce más en la literatura como cementación. Vamos a cementar el material, pero el nombre va a cambiar dependiendo del tipo de gas. Entonces ustedes eso ya lo vieron en la literatura anterior, que les mandé la clase de creo que fue la clase 2. El coeficiente de difusión lo vamos a sacar de tablas a la temperatura de 850 grados, que es la temperatura de austenización que vamos a elevar el material dentro del horno. Lo que vamos a calcular es cuánto tiempo necesitamos para que la concentración entre 0.8% de carbono, 0.80% de carbono, penetre 0.50 milímetros. Entonces ya tenemos estos valores de acá, estos ya los tenemos, nos los da como datos. Entonces tienen que ver qué datos nos da de la ecuación. Entonces, como ya tenemos esos datos, nos dice que el espesor, este espesor vale 0.5 milímetros. 0.5 milímetros. Entonces, si vale 0.5, pues también ya conocemos X. El coeficiente de difusión que es D, este coeficiente de difusión, pues también ya lo conocemos, que vale 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Recuerden que el coeficiente de difusión va a depender de la temperatura de austenización a la que vamos a elevar el material. Y esa temperatura de austenización pues va a estar dentro de la zona austenítica del diagrama hierro-carbono. Entendiendo eso, pues sustituimos valores y vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos estos valores de aquí, estos valores ya los tenemos. Tenemos lo que es el espesor, que vale 0.5 milímetros. Tenemos el coeficiente de difusión, que es 1.6 por 10 a la menos 11. 1.6 por 10 a la menos 11, perdón, es 1.6 por 10 a la menos 11. Y lo que no conocemos es el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra tablita. Nuestra tablita que vamos a usar es la función error, sustituyendo todos los valores. Si yo resto 1.20 menos 0.8 y 1.20 menos 0.25, me va a dar 0.4. Me va a dar 0.4, me va a dar este resultado. ¿Qué significa eso? Yo les había mencionado que la función error dentro de la tabla era igual a z. Nos daba de un lado, nos daba la columna ERF igual a z y en otra columna nos daba z. Entonces significa que cuando yo conozco el valor de z, en este caso me voy a la tablita, esto de aquí es el valor de la función error. ERF es igual a esto. Entonces ERF vale
Si aquí, si lo analizo así como la tabla, voy a borrar esto de aquí, significa que ERF está en función de Z, ¿sí o no? Y Z es todo lo que está dentro, 0.5 milímetros sobre 2 por raíz de 1.6 por 10 a la menos 11 por el tiempo. Pero yo sé que esto es igual a esto de acá, y esto vale 0.4, ¿sí o no? Entonces, si yo me voy a mi tablita, la función error cuando vale 0.4 lo voy a buscar y se localiza aquí. Cuando ERF vale 0.4, bueno, 0.42, perdón, en este caso vale, hago la operación para que ustedes también lo corroboren. Si yo resto 1.20 menos 0.8 entre 1.20 menos 0.25 me va a dar, perdón, no da 0.4, da 0.42, da 0.421. Entonces la función error va a valer 0.4221. Voy a buscarlo en la tablita, de la función error. En lugar de utilizar la ecuación diferencial, vamos a usar esta tablita. Y voy a empezar a disminuir un poquito. Voy para acá. Voy a empezar a verlo otra vez. Voy a abrirlo de nuevo, por favor. Si ustedes observan, al hacer esta operación, esta de aquí, toda esta operación me va a dar 0.42. Esos 0.42 significa que la función error vale 0.42. Significa que vale esto de aquí, 0.4282. Cuando la función de error vale 0.42, Z vale 0.40. ¿Qué significa? Pues que cuando la función error vale 0.42, según la tabla, Z vale 0.40. Aquí está la tablita. Cuando la función error vale 0.42, Z vale 0.40. Esta es la condición que saqué de la tabla de la función error. Estos valores de aquí. Estos de aquí. Entonces, pero como Z, como lo estoy aquí indicando, como Z vale 0.5 entre 2 por raíz de 1.6 por 10 a la menos 11 por T, queda de la siguiente forma, como lo muestro aquí. Z vale 0.40 y Z vale 0.5 milímetros sobre 2 por 1.6 por 10 a la menos 11. Aquí tengan cuidado en las unidades. El espesor está en milímetros y el coeficiente de difusión, el espesor está en milímetros y el coeficiente está en metros cuadrados. Hay que convertir el coeficiente de difusión a milímetros cuadrados o el espesor que va a penetrar a profundidad tenemos que convertirla a metros, y 0.5 milímetros a metros equivale a 0.5 por 10 a la menos 3 metros sobre, vamos a dividirlo, sobre la raíz de 1.6 por 10 a la menos 11 por T. De ahí vamos a despejar el tiempo.
el tiempo lo vamos a despejar. ¿Cómo lo vamos a despejar? Pues muy fácil, ¿no? Recuerden, aquí voy a hacer la operación. Entonces ya entendieron que Z, bueno, voy a cortar aquí la imagen, que Z, esto de aquí me resultó, voy a pegarlo acá, recordando que Z es igual a 0.40 sacando de la función error, y Z equivale 0.5 milímetros sobre raíz de 1.6 por 10 a la menos 12 por T, pero los 0.5 los convertimos a metros para que sean unidades consistentes con el coeficiente de difusión. Entonces 0.5 milímetros va a ser igual a 0, va a ser igual a 0.5 por 10 a la menos 3 metros, haciendo la conversión. Va a ser igual a esto. Entonces eso lo vamos a colocar en la ecuación para que sean unidades consistentes. Aquí. Y aquí tenemos que despejar, pues tenemos que despejar T. Tenemos que despejar T. Pero T está abajo, recuerdo lo que T está abajo de este paréntesis, y que es igual a 2 veces la raíz de 1.6 por 10 a la menos 11. Pues esto ya saben cómo despejarlo. Lo de abajo pasa multiplicando, en este caso este 2 pasa, todo esto de aquí pasa multiplicando, después el punto 40 por 2 pasa dividiendo, y me quedará de la siguiente manera. Nada más para que ustedes vayan viendo cómo se va a despejar, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a despejarlo. Entonces, si hago el despeje paso por paso, este está dividiendo, voy a volver a pegar la ecuación para que vean pasito por pasito. Voy a copiar la ecuación, la voy a ir haciendo paso por paso. Esta ecuación significa, voy a quitar un poquito para acá, significa que esto está dividiendo, pasa multiplicando, bueno, se recorre un poco más porque no alcanza, pasa multiplicando, ¿sí? Aquí pasa multiplicando, y después 2 por 0.40 pasan dividiendo, y me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar la ecuación así. Voy a volver a pegar, a copiar esto. Estoy nomás haciendo el despeje. Para despeje, este me queda así, y este me va a quedar así, así, y abajo va a quedar 2 por 0.4. Ahí así me quedó despejado. Y después de aquí, en ambos lados voy a eliminar esta raíz. Para despejar la raíz, en ambos lados voy a elevar al cuadrado. Significa que voy a elevar este valor y este valor, todo lo voy a elevar al cuadrado para eliminar esta raíz, para despejar esa raíz, para quitar esa raíz. Lo que quiero es encontrar T, que es lo que me pide, cuánto tiempo requiero para que penetre 0.8 milímetros, no, perdón, 5 milímetros, una concentración de 0.80% de carbono. Aquí te voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y ya después, ese cuadrado, según la ley de los exponentes, este cuadrado con esta raíz se eliminan, y me va a quedar de la siguiente manera. La ecuación me va a quedar así. Esto de aquí abajo, voy a copiar, me va a quedar así. Ay, perdón. Me va a quedar así. Me va a quedar así.
y igualado a todo esto. Igualado a todo esto de aquí, perdón, todavía no puedo dar, a todo esto de aquí, ¿vale? Así me va a quedar, así, igual a eso. ¿Vale? Y aquí ya después de despejar T, este de aquí está multiplicando, pasa dividiendo y ya tendría T, el valor de T en segundos. Si nosotros hacemos toda la operación nos tiene que dar el resultado de T. En este caso, pues vamos a hacer esa operación. Entonces ahí despejen el tiempo y ya lo hacen ustedes en la calculadora, y si hay alguna duda de cómo se resuelve me pueden preguntar la siguiente clase. Ahorita no tengo mi calculadora para hacer la operación, pero pues ya nada más es de 1.6, por eso la 11 pasa dividiendo y ya les da el tiempo, les va a dar en segundos. Los pueden convertir a minutos y después los pueden convertir a horas. Aproximadamente les tiene que dar unos 4 o 3 horas que debe de estar dentro del horno a la temperatura de austenitización, bañado en carbono, para que penetre 0.5 milímetros de carbono dentro del espesor y la concentración sea de 0.80%. Bueno, sería todo. Gracias.